educación ante el cambio tecnológico. Hoy estamos ante una inminente segunda generación de máquinas, pensada para después de 2020. Esto significa que muchas profesiones y trabajos que hasta ahora no se habían visto afectados por el cambio tecnológico y más que eso, beneficiados, se van a ver en dificultades de diversa naturaleza. Se habla, por ejemplo, de que ahora el cambio tecnológico va a afectar no ya a las fábricas automatizadas como en otro tiempo, sino a los trabajos de carácter administrativo. Todo el proceso de tramitación ya comienza a ser digital. Sin embargo, hay aspectos que no se tienen en cuenta cuando se aborda el próximo salto cualitativo que la tecnología de hoy en día tiene planteado para dentro de unos años. Tomemos el caso del periodismo que todos indican como el más afectado por este cambio. Es verdad que el periodismo digital afecta a la prensa escrita y que a los diarios les costó mucho competir digitalmente consigo mismos, hasta el día que entendieron que Internet potenciaba mejor la venta. Va a existir menos prensa escrita, pero la existente ya se está beneficiando con Internet que oficia de vocero propagandístico, en donde también hay avisadores. Tradicionalmente, la prensa no vivía del tiraje, sino de los avisadores y ese hecho es válido también para Internet. Hoy en día quien no está en la red no existe. Lo mismo ocurre con los escritores. Las editoriales no quieren que el libro esté en la red hasta que hubo gente que entendió que un libro que se regala en Internet aumenta sus ventas en las librerías. Recuerdo que una vez, cuando trabajaba como vendedor de libros, le pregunto al jefe de ventas, pero habiendo tantas documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿quién va a comprar una enciclopedia ilustrada sobre ese tema? Y me contesta, ese es tu error. No te haces idea de la cantidad de gente que después de ver una documental quiere leer un libro. Decir que en el futuro va a desaparecer la escritura y los lectores, porque el video vino a llenar esa necesidad es totalmente equivocado. El video vino a generar y renovar esa necesidad. Hoy se imprimen 20.000 libros por año. El tema más paradigmático de todos es la computación, que como bien sabemos fue pensada para optimizar la tasa de ganancia empresarial ahorrando mano de obra, en el preciso instante que los mercados sobresaturados de mercancía dejaban de comprar. Sin embargo, pese a esa intención, hoy no se concibe un puesto de trabajo sin un ordenador. Si el empresario quiere tomar a 2 empleados más, tiene entonces que comprar 2 computadoras más. Conocí vendedores de máquina de otra época que al computador le llamaban puesto de trabajo a la estación de trabajo. Según Bill Gates en su interesante libro El comercio electrónico en el futuro sostiene, va a ser la principal fuente de ingresos en la balanza comercial, hecho que se puede constatar en la amplitud que va tomando el teletrabajo. El tema que nadie analiza cuando agita el cuco del fantasma tecnológico es que existe mercado de bienes y servicios porque existe mercado laboral. Que la mano de obra globalmente considerada tenga que ser flexible y que ya no se consiga una enseñanza taylorista del tipo zapatero a tus zapatos, como era en otro tiempo, no significa que eso conlleve una disminución de puestos de trabajo, sino antes bien una readecuación de la masa laboral. El tema de fondo en este gran desfasaje de la educación de cara al cambio tecnológico es el hecho de que uno viene de la época fordista en donde la enseñanza era taylorista. Fue importante en su tiempo. En aquella época se sostenía que quien hizo escuela solamente era el obrero manual. Quien llegó hasta liceo podía ser administrativo. Quien terminó bachillerato podía aspirar hasta mando medio y quien concluyó la universidad le correspondía ser directivo. Esa es la causa por la cual la escuela y la fábrica estaban juntas. La enseñanza primaria era una fábrica de obreros manuales, en un entorno en donde el 25% de la masa laboral activa eran obreros fabriles. Esto implicó una enseñanza taylorista, según la cual las tareas más difíciles se dividen en otras más simples y se segmenta y compartimenta el trabajo. Se estandarizan los procesos industriales y se produce a escala como manera de acelerar la productividad. Los encargados y capataces debían vislumbrar la mejor forma de realizar una actividad. Se seleccionaba y entrenaba a los mejores trabajadores para cada cosa. Se medía el rendimiento y con técnicas de la psicología experimental se estudiaba al trabajador como si fuera una máquina alimentada por dinero. También se pagaba en función del rendimiento. Esto cambió dramáticamente en lo que va de los años 80 en adelante y en los 90 el trabajo se vuelve flexible, lo que significa que ya no es tan importante el técnico, sino el trabajador que domina toda la actividad, que era justamente lo que Frederick Taylor quería evitar a toda costa. No solamente él, también en Alemania Georg Simmel tenía ensayos sobre la importancia de la compartimentación del trabajo. En el Uruguay parecen no haberse dado cuenta de la verdadera naturaleza de lo que cambió y siguen educando para un mundo que ya no existe. Confunden la amplitud tecnológica y la flexibilidad en el manejo de las nuevas tecnologías,
con la estrecha reduccionista del tecnicismo tecnocrático. Esta es la causa por la cual a nivel de la psicología laboral y de las organizaciones hayan surgido otras visiones como la de Elton Mayo. Es indudable que para sostener, en otro momento del proceso productivo, que los factores emocionales influyen en el rendimiento del trabajador, que hay que entender los grupos informales internos y la presión que ejercen, que hay que prestarle atención a la gente para que trabaje mejor y priorizar la cohesión del grupo, no es porque los empleadores se hayan vuelto humanistas, sino porque la tecnología al resolver lo mecánico y repetitivo superó la mirada taylorista, no porque Frederick Taylor hubiera sido malo en su tiempo. Lo mismo se podría decir de la educación, que lo emocional es esencial en el proceso de aprendizaje, que los alumnos forman subgrupos de amigos y estos ejercen una presión sobre el educando, que una clase debe ser brindada haciéndoles sentir que son parte de un grupo cohesionado que trabajan y estudian en equipo y que el educador debe estar atento a las diferencias individuales del educando. Se llega a esta visión, no porque aquella enseñanza de otro tiempo fuera mala, sino porque la tecnología exige hoy nuevas destrezas en el relacionamiento de los equipos de trabajo, desde que lo rutinario ya no tiene la importancia que tuvo. Más allá de esto es evidente que las profesiones humanísticas que hasta ahora eran la pariente pobre de la educación laboral se van a ver mejor posicionadas. Profesiones como psicólogo, político, historiador o predicador no van a tener ese problema. Aunque parezca una paradoja, esta tecnología pone al humanismo en el centro de las cosas. También está el hecho de que ante una sociedad envejecida como lo que estamos viendo a nivel mundial, profesiones como acompañante de ancianos o de enfermos van a tomar otra fuerza. Un capital que no tiene frente hacia el trabajo es un capital que no encuentra a quien venderle nada. El desafío, por lo tanto, pasa por la educación y no por echarle la culpa a los robots o los inmigrantes, que son justamente quienes hacen los trabajos que a nadie le gusta realizar. El educador de hoy se da cuenta del desfasaje enorme que existe y tiene las mismas dudas que tenía aquella gran educacionista uruguaya que fue Reina Reyes, cuando se preguntaba angustiada hacia qué futuro educamos. Famoso texto en su tiempo, que hizo época. El tema es que el pedagogo no sabe qué hacer ante el vértigo que genera el cambio tecnológico de nuestros días y más que eso, ante el bajo nivel cultural del educando actual. Como decía Alvin Toffler, vivimos en un mundo en donde el que se automatiza pierde, porque cualquier tarea automática es perfectamente robotizable. Enseñar hoy exige conceptos generales y no mamotretos memorísticos, como en otra época, porque no hay que perder de vista lo que decía Wilhelm Gentell, uno de los padres de la pedagogía moderna. Enseñar es educar para la vida. Con un simple clic en Google se obtiene la información que nos habíamos olvidado. Uno de los grandes errores que comete la pedagogía de la informática, que es un poco el buque insignia del cambio, como demuestra Bill Gates, es el hecho, fácilmente constatable, de que en vez de enseñar a estudiar con la informática, quiere enseñar la informática y si bien los técnicos son importantes, el educando debe en su ciclo lectivo ser más que nada un usuario, pero no cualquier cibernauta, sino un usuario inteligente. Debe valerse de ella para aprender y no obsesionarse por cómo están hechos los programas. La tecnología resuelve lo mecánico, lo supera y trasciende, termina con el maquinismo tal como fue concebido desde 1850 en adelante y plantea el saber servirse de ella. Esa es la causa por la cual hoy en día, en nuestro país, constituye un área laboral de desempleo cero y sin embargo, es muy difícil encontrar empleados. A quien le gusta, la estudia, pero el resto debe saber aprovecharse de estas herramientas para estudiar y trabajar. Es un hecho que esto no lo puede brindar la enseñanza formal y para eso están las academias particulares y allí son los padres quienes deben darles a sus hijos esos estudios complementarios. En otro tiempo, al salir de preparatorios, lo que hoy es sexto año de liceo, uno iba a las academias a estudiar máquina, inglés, contabilidad y taquigrafía, porque la enseñanza formal no brindaba esos conocimientos y el inglés que se impartía era muy rudimentario. Hoy en día ocurre lo mismo en otro nivel del desarrollo tecnológico. Lo que antes era máquina y saber escribir con los 10 dedos, hoy es el computador propiamente dicho y el dominio no ya del teclado, sino de Word, que además de ser un procesador de textos es la puerta de entrada al sistema operativo. Lo que en otra época era contabilidad hoy es el manejo de la planilla electrónica Excel que puede ser complementado con algún programa de contabilidad mecanizada. Lo que en su tiempo era taquigrafía hoy lo son los sintetizadores de voz y los selectores de palabra. Lo que fue inglés, si bien sigue siendo importante, puede paliarse esa insuficiencia con los traductores de Google. Es más, se puede poner un texto en inglés en el sintetizador de voz y escucharlo como forma de no perder los conocimientos adquiridos en otra época. Eso es lo que la enseñanza formal ni ayer, ni hoy, pudo brindar y solamente lo ofrecen las academias particulares.
Lo que sí puede y debe dar la enseñanza pública o privada, pero obligatoria, es a valerse de la informática para aprender a enseñar. De cara al cambio tecnológico, que ya es una realidad cada vez más vertiginosa, evidentemente, son los educadores quienes más precisan educación.